Hola nuevamente, en este video hablaremos sobre generalidades de la transcripción y las diferencias que hay entre procariotas y eucariotas. Bien, comencemos con la definición de la transcripción. ¿A qué le llamamos transcripción? Este va a ser el proceso en el cual el ADN se va a desenrollar para que una de las cadenas, la cadena molde, sea copiada a una secuencia de ARN o RNA. Es importante recordar que solo las secuencias génicas se pueden transcribir. Las enzimas que se encargan de la síntesis del RNA son denominadas RNA polimerasas. En bacterias existe un tipo de RNA polimerasa con diferentes subunidades sigma, como se observa en la imagen. Y en el caso de las RNA polimerasas eucariotas existen tres tipos. La RNA polimerasa 1 en eucariotas se dedica a la síntesis del RNA ribosomal 45S. La RNA polimerasa 2, que es muy importante para nosotros, debido a que se encarga de la síntesis del RNA mensajero. Es muy importante que ustedes recuerden que la RNA polimerasa 2 en eucariotas se dedica a la síntesis del RNA mensajero. Y la RNA polimerasa 3, que se encarga de la síntesis del RNA de transferencia y de otros RNAs ribosomales, como el RNA ribosomal 5S. Bien, todos los genes tienen una secuencia ubicada río arriba al gen que no va a ser una secuencia codificadora. Esta secuencia es una secuencia reguladora. Ayuda a regular la actividad del gen. Estas secuencias se llaman promotores. Cuando un gen pierde esta secuencia promotora que permite la ubicación del gen y permite la regulación de la expresión del gen, se le llaman ahora pseudogenes. Estos promotores tienen secuencias características que, por ejemplo, en bacterias se cuenta con una secuencia llamada región -10, la región -35 y los elementos OP. El otro nombre de la región -10 es la caja Privnu. Estos elementos evidentemente son reconocidos por el factor sigma y favorecen que la RNA polimerasa pueda identificar el inicio de la transcripción. A diferencia de las bacterias, en las células eucariotas la RNA polimerasa 2 es capaz de reconocer unas secuencias distintas en las regiones promotoras. Una de ellas es la región -30 o también conocida como caja Tata o Tata Box. Esta caja junto con la región +1, también conocida como secuencia INR, permite que los factores de transcripción, que son proteínas que identifican al inicio del gen, puedan reclutar a la RNA polimerasa y comenzar con la transcripción. Adicionalmente, se tienen río arriba otras secuencias reguladoras, como por ejemplo los elementos de respuesta a esteroides, a los cuales se pueden unir los receptores de hormonas esteroideas que ayudan a regular la expresión de ciertos genes. Adicionalmente, se tienen otras secuencias aún más lejanas, como los enhancers o potenciadores, que pueden favorecer la expresión de los genes. La transcripción contiene tres fases: iniciación, elongación y terminación. La iniciación se da cuando el factor sigma, que es una subunidad de la RNA polimerasa bacteriana, reconoce al promotor de los genes, al elemento -10, al elemento -35 y a los elementos OP. Esto permite la unión de la RNA polimerasa al DNA para formar el complejo cerrado. Una vez que la RNA polimerasa ha identificado a la base +1, separa las cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno entre ellas y formando el complejo abierto. Ya separadas las cadenas de ADN, la RNA polimerasa comenzará a copiar, más bien a transcribir la secuencia de ADN a una secuencia de RNA en una dirección de polimerización, como lo hacen todas las polimerasas, en dirección 5' hacia la dirección 3'. Aquí termina la fase de inicio. Ahora la RNA polimerasa desalojará al promotor, es decir, irá avanzando y desenrollando al DNA en la parte frontal, mientras que en la parte trasera se irá enrollando nuevamente, permitiendo que el RNA vaya saliendo. En este momento le llamamos elongación y hay el desprendimiento de la subunidad sigma. Se observa aquí en la imagen en color verde, como un listoncito en color verde, el RNA que va saliendo de la RNA polimerasa
y de la burbuja de transcripción, mientras que la RNA polimerasa al frente va abriendo al ADN, por la parte trasera se va enrollando nuevamente. Ahora, la terminación se puede dar mediante dos formas. Una que sería la terminación independiente de Rho y la dependiente de Rho. En la independiente de Rho, la secuencia final del gen permite la formación de una estructura en forma de tallo asa. Esa estructura desestabiliza a la RNA polimerasa, lo cual favorece la separación, la disociación de la enzima y hace que se termine la transcripción. En el caso de la terminación dependiente de Rho, las proteínas Rho se unen a la estructura tallo-asa, que es mucho menos estable en algunos genes, y esto permite que la RNA polimerasa se pueda desprender del ADN y terminar la transcripción. En el caso de los eucariotas, aquí participa para la iniciación una proteína llamada TBP. TBP quiere decir Tata Binding Protein, que es la proteína que reconoce a la caja Tata. Ella se une a la secuencia -30, que es la caja Tata, y permite el reclutamiento, como se observa en la imagen, de la RNA polimerasa 2 y otros factores de transcripción que están marcados como TF. Una vez que se forma el complejo cerrado, la RNA polimerasa y los factores de transcripción abren al DNA formando al complejo abierto, y hasta que la RNA polimerasa es fosforilada en su extremo carboxilo terminal por medio del factor de transcripción TF2H, se activa. Esta enzima, por tanto, ya fosforilada, comienza con la polimerización, con la síntesis del RNA. Los factores de transcripción y de TBP, muchos de ellos se quedan cercanos, unidos al promotor, mientras que la RNA polimerasa elonga. Con respecto a la terminación de la transcripción en eucariotas, la terminación se da por una cuestión de secuencia. La RNA polimerasa identifica esta secuencia que desestabiliza su unión y favorece la disociación. Es importante mencionar que hay sustancias que son capaces de inhibir la transcripción. La consecuencia de la inhibición de la transcripción va a ser la incapacidad de fabricar proteínas, porque no se van a poder generar RNAs mensajeros que puedan ser leídos para la síntesis de proteínas. La primera sustancia que les pongo aquí es la actinomicina, que es un antibiótico de naturaleza polipeptídico que fue aislado de bacterias del género las Streptomyces. Esta se encarga de inhibir la elongación a nivel de la RNA polimerasa y tiene también un efecto anticancerígeno. Quiero aclarar que este no es de uso clínico. La amanitina o alfa-amanitina es un alcaloide que ha sido identificado en un hongo, este hongo rojo con puntos blancos, que además es venenoso y cuya sustancia amanitina, alfa-amanitina, es capaz de bloquear o inhibir a las RNA polimerasas eucariotas. Por tanto, para nosotros es un veneno. Para cuestiones de uso clínico se tiene una sustancia llamada rifampicina. Este es un antibiótico que se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana y evita el desalojo del promotor. Esto quiere decir que una vez que la bacteria ha sido tratada con rifampicina, va a ser incapaz de sintetizar sus propios RNAs mensajeros debido a que la RNA polimerasa queda unida y se queda atascada literalmente al inicio del gen. Esto va a favorecer la muerte de las células por la incapacidad de producir proteínas. Otra sustancia que les pongo aquí es la acridina. Esta es una molécula plana que es producida durante el procesamiento del alquitrán. También es encontrado en el humo del cigarro. Además de inhibir la transcripción, también es un agente mutagénico. Bien, una vez que se ha generado al RNA mensajero en eucariotas, el RNA tiene que llevar un proceso que se le conoce como proceso de maduración o modificaciones posttranscripcionales. Estas modificaciones son tres: el capping, la poliadenilación y el splicing o corte y empalme. Esto se realiza en el núcleo y en el nucleolo para favorecer la maduración y la estabilidad del RNA mensajero y que pueda viajar hacia los ribosomas. En la siguiente imagen quiero que observen
al cap o casquete o capuchón que se encuentra en el extremo 5'. Este cap corresponde a una 7-metilguanosina que está unida al extremo 5' en un enlace trifosfato 5', 5'. Este cap protege al extremo 5', además de que permite que los ribosomas puedan identificar por dónde comenzar la traducción. Ahora en la siguiente imagen, observen el RNA mensajero que va saliendo de la RNA polimerasa y en el 5' se encuentra el cap que está marcado en color rojo. Y también se observan unas secuencias marcadas en color verde a las cuales se les llaman exones. Unas amarillas que se les conocen como intrones. Las secuencias intrones no son codificadoras a diferencia de las secuencias exones, que sí codifican. Por tanto, las secuencias de los intrones tienen que ser eliminadas por medio de un proceso llamado corte y empalme o splicing, en donde participan ribonucleoproteínas que se encuentran en el nucleolo. Estas estructuras que participan en el splicing se les llaman spliceosomas y están formadas por RNAs pequeños nucleares y proteínas. Eso permite que se pueda llevar a cabo un corte y empalme de los exones y se puedan escindir los intrones, que son las secuencias que no van a codificar. Una vez que se han eliminado los intrones, una enzima se encargará de adicionar nucleótidos de adenina en el extremo 3'. A este fenómeno o a este proceso se le conoce como poliadenilación 3'. Este extremo de adeninas o cola de adeninas, que algunos le llaman, servirá para que los ribosomas puedan identificar el extremo 3' y saber también por dónde comenzar a leer al mensajero. Otra de las funciones de la cola de adeninas es la protección del extremo 3' del transcrito ya maduro. El spliceosoma, como mencionábamos, es una estructura ribonucleoproteica que está formado por proteínas y por RNAs pequeños nucleares. Esas estructuras ribonucleoproteicas se les conoce como SNRPs y se encuentran en el nucleolo. Existe una variante del splicing que se le conoce como autoempalme o self-splicing. Este autoempalme no requiere ni de spliceosoma ni de ninguna otra estructura. Aquí el RNA mensajero autoescinde sus propios intrones. Por último, el splicing alternativo es una variante que permite empalmar los exones, que son las secuencias codificantes, generando diferentes combinaciones de exones, lo que nos permitirá también obtener diferentes proteínas, es decir, diversas proteínas a través de un mismo gen. Esto permite incrementar la variabilidad genética y nos ahorra espacio, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro enorme genoma. Muchísimas gracias. Disculpen la voz y de repente por ahí se escuchan algunos perritos que están ladrando en el fondo. Espero les vaya muy bien el día de mañana en su examen. Bye.